Lloro, ¿ah? Te lo juro, yo. La tarea, pues. Ahora no me hables, porque no me gusta ni Se dice, pues. Dice que es para. No, mira, dice que no. Pasa después, no, güey. Si no, no te estaría hablando. ¿Cuántos informes tienes? O sea, ya lo digo. Luego de esto, ¿qué? Ese que me tocaba. Sí, no, puse antes de la. ¿Cuál iba a jalar? No, si yo estaba bien en la primera unidad. No, si yo estaba bien en la primera unidad. Pero todos los documentos lo aprendí. Pero sí le dije que sí. Gracias, Guillén. No es que no, o sea, me refiero a la jerarquía. Ya ven, no, no es Vamos, bueno. escriben a las 2.
No, de mi mamá no. Ya se despertó toda la casa menos. No, mi vecino había hizo de costado. Mi celular vibra. Ay, pero que señores de hoy no, de mi gomita, de cuarta carita de leche que come le mando una idea de manzana. No necesitaría. Sí. Buenos días, estoy haciendo. ¿Alguien más va a salir?
Bien, señoritas y señores, estábamos aquí. Estábamos hablando sobre la función cardíaca. Claro, el corazón impulsa la sangre, es la bomba. Eso se evalúa mediante la actividad contráctil del corazón, se evalúa mediante la ley de Starling. Él es el que nos habla cómo se contrae el corazón. Pero también hay otros dos parámetros, ¿cierto? Claro, el corazón envía la sangre que le llega. Entonces, en términos generales, depende de la cantidad que le llega al corazón. Usualmente le llamamos la precarga, pero la precarga en realidad tiene algunos otros factores, que no es exclusivamente el volumen de sangre que retorna al corazón. Y dijimos que la precarga en realidad es la fuerza que hace o que tiene el corazón, ¿no? El músculo cardíaco, cuando está lleno. Ya regresó la sangre al corazón, entonces se ha llenado el corazón y sus paredes, el músculo cardíaco está tenso. Esa fuerza es la precarga. Ahora, ¿de qué depende esa fuerza en la pared? De tres factores. Uno, obviamente el tamaño del corazón. ¿Y cómo se mide? A través del radio. Ahora bien, si un corazón tiene una compliance, significa que puede acomodar la sangre, entonces puede captar una cantidad de sangre, digamos, adecuada, impulsarla. Pero si compliance está reducida, no puede distenderse, tendrá menos entrada de sangre, ¿no? Entonces depende del tamaño del corazón, de su compliance, que es la que va a definir, y se puede medir mediante el radio, ¿no? del corazón al final de la diástole. El otro factor corresponde a la presión de llenado del corazón, ¿no? Ahora bien, esto al final también de la diástole. ¿La sangre llega al corazón? Sí, pero tiene una presión con la cual llega, ¿no? Ahora, esa presión de llenado depende de varios factores que ya los mencionamos. Del volumen total de sangre que se tenga, ¿no? De la distribución de ese volumen de sangre. Claro, hablamos de que la aurícula completa el llenado, entonces la contracción auricular, ¿no? La compliance venosa, porque son vasos de capacitancia, y si tiene buen compliance, el continente es mayor, y entonces se extiende, y el contenido también es mayor. Pero si al contrario disminuye la compliance, las venas no se dilatan y tienen menos contenido de sangre. Mientras menos contenido de sangre tenga en las venas, entonces eso regresa al corazón. Pero si las venas se dilatan, hay menos sangre que regresa al corazón. La resistencia periférica total. Estamos hablando de todo el sistema. Hay una gradiente desde las arterias hacia las venas. Son vasos, ¿no? Ahora, ¿quiénes más hacen resistencia? Es cierto, lo hacen las arterias y las venas tampoco. También hacen, pero mucho menos, ¿no? Porque ellos no hacen tanta resistencia. Pero si lo vemos en conjunto, si la resistencia periférica total disminuye, entonces significa, si bien es cierto, va a poder pasar más rápido la sangre a través de las arterias, pero va a llegar a las venas. Y como hemos hablado en la comprensión, se van a detener. Entonces, si la resistencia periférica total disminuye, no va a regresar sangre al corazón, o va a regresar menos. Entonces, disminuye este volumen, disminuye el volumen, estamos extremando, ¿no? Pero eso es lo que se presenta. Y claro, y el retorno venoso, como las venas por sí solas son las que derivan la sangre hacia el corazón. Y el otro factor es el grosor de la pared del miocardio, ¿no? Ahora, hay un tamaño que tiene el músculo, los ventrículos, el músculo ventricular,
y que permite tener una cavidad en su interior. Pero si es que la pared de los ventrículos o del corazón aumenta, se hipertrofia, entonces las cavidades disminuyen y entonces hay menos sangre que llega al corazón, la precarga disminuye. Entonces tenemos los tres factores. Ahora, tenemos el otro factor, que es la poscarga, ¿no? La precarga básicamente es la fuerza que tiene, o la tensión que tienen las paredes al final de la diástole. En caso de la poscarga, esto más bien es la fuerza que tiene o la tensión que tiene el músculo cardíaco durante la sístole, cuando hace esta fuerza, ¿no? Entonces, ahí también hay una fuerza, ¿no? Eso es poscarga. Y está definido también por tres elementos. Uno, el tamaño también del ventrículo en el momento de la sístole, ¿no? Claro, esto está determinado también por el radio al final de la diástole, que es lo que al final hace que se distienda. Y entonces cuando empieza la contracción, entonces ahí hay un tamaño del ventrículo. Se puede medir en su radio, se puede medir, ¿no? El otro es la presión sistólica ventricular, o sea, la presión que se ejerce dentro del ventrículo, ¿no? Ahora bien, entonces esta presión depende de la impedancia de salida que se va a dar hacia los vasos. Ahora bien, esta impedancia de salida que se va a dar depende de dos cosas: de la presión arterial sistémica y de la resistencia al flujo a esa columna de sangre que sale del corazón. ¿Por dónde sale? Por las válvulas aórtica y pulmonar, ¿no? Entonces tiene que pasar por ese estrecho. En el primer caso, la presión sistémica arterial. Claro, tenemos todo lo que es los vasos, ¿no? Y las arterias, tanto pulmonar como aórtica, están llenas de sangre, ¿no? Y eso avanza, y eso crea presión. Entonces, esa presión le hace resistencia a la salida. Y entonces tenemos la presión arterial sistémica, que está dividido dependiendo de la presión diastólica arterial, que es al final, ¿no?, de la diástole. ¿Cuánto es? Estamos en vasos, o sea, no ya en las cavidades, en los vasos. ¿Cuánto es la presión que debe vencer el ventrículo para poder expulsar la sangre? 80 en el lado izquierdo, y en el lado derecho 10 a 15, ¿no? Es lo que tiene que vencer, ¿no? Ahora bien, entonces, ahí hay una presión, y esa presión está determinada por la cantidad de sangre que está dentro de las arterias, ¿no? Y entonces, esto depende del volumen de sangre que está en esas arterias y que crean la presión y, por lo tanto, la resistencia. La presión arterial sistémica también depende de la presión sistólica arterial, ¿no? Y esta presión sistólica arterial depende de la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? No hemos hecho todavía eso. Cuando haga hemodinámica, sí, será. Pero ¿qué cosa es presión de pulso? La diferencia entre la presión intraauricular y el vaso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión diastólica y la presión sistólica. La presión diastólica es de la base, ¿no? Entonces, y cuando viene la sístole, aumenta esa presión hasta la presión sistólica, ¿cierto? Esa diferencia es la presión de pulso. Es esa diferencia. Entonces, si la presión de pulso aumenta, o sea, tiene mayor carga, entonces va a aumentar la presión sistólica arterial, y eso aumenta la presión arterial sistémica, y esto hace que salga la sangre por el corazón, o mejor dicho, le hace la resistencia a que salga la sangre por el corazón. Ahora, ¿de qué depende la presión de pulso? De la cantidad de sangre que el corazón envía en ese momento. ¿Cómo se llama esa cantidad de sangre que se envía en ese momento?
presión de pulso. No, perdón. ¿Cómo se llama? El volumen que expulsa el ventrículo en el momento de la sístole. ¿Cómo se llama eso? Ese volumen. Fracción de eyección. La fracción de eyección, ¿no? Ahora bien, eso es lo que, y como envía una cantidad de sangre, eso determina la presión de pulso, la presión sistólica arterial y todo lo demás. Por el otro lado está la resistencia. Esto es más claro, ¿no? Claro, las válvulas aórtica y pulmonar tienen un diámetro. Es más estrecho que el ventrículo e inclusive que la arteria. Entonces tiene que pasar por ahí. Entonces le crea resistencia, ¿no? Ahora, digamos, si hubiera una estenosis, se cierra, le hace más fuerza, le hace más resistencia. Pero si hay una insuficiencia, más bien se abre, entonces pasa más rápidamente. Y el otro factor también viene a ser el grosor de la pared del miocardio, ¿no? Ahora bien, si el miocardio aumenta de grosor, ¿no? Entonces digamos, puede enviar la sangre, sí, ¿no? Para vencer. Pero si ese músculo, por ejemplo, está demasiado crecido, ¿no? Como en el caso que vemos aquí, llega un momento que su fuerza de contracción ya no es efectiva, mecánicamente efectiva, y más bien al contrario, es una dificultad. Aparte de que ya el corazón está teniendo menos sangre, ¿no? Bien, pero para expulsar esa cantidad de sangre le es más difícil, y entonces mientras más grueso sea el músculo cardíaco, es menos eficiente y hace menos fuerza. Mecánicamente es menos eficiente. Y eso también determina la poscarga. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Hay determinantes de la función cardíaca, ¿no? Factores intrínsecos, como mencioné, y factores extrínsecos. La precarga es uno, ¿no? La presión de llenado, la duración de la diástole, la distensibilidad vascular. La poscarga, que tiene que ver con la presión arterial, la resistencia periférica que hace, la distensibilidad de la aorta. Claro, también está determinado la función cardíaca ya por el mismo corazón, dependiendo de su frecuencia y de la fuerza de contracción que pueda tener. Entonces, precarga, poscarga y función cardíaca netamente como músculo. Ahora, ¿hay factores extrínsecos? Sí. Al comienzo mencionamos que el corazón puede actuar solo, sí, no necesita del sistema nervioso, pero necesita coordinar con las necesidades que tiene el organismo. ¿Y quién le da esa información? Es el sistema nervioso. Y las órdenes vienen a través del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿no? Hay factores humorales, como la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, el efecto que tienen las catecolaminas circulantes, la coordinación de la contracción, ¿no? Que haya. Esto significa la duración de la sístole auricular y la secuencia de activación del ventrículo. Bueno, ¿se acuerdan de todo ese sistema de conducción que tiene el corazón, cierto? No sinusal, fibras internodales, nodo auriculoventricular, haz de His, fibras de Purkinje. ¿Y qué inervan las fibras de Purkinje? El músculo cardíaco, pero no lo hacen en general, sino inervan primero el ápex. Por eso que descienden y luego hacen esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? La orden, ¿a quién le llega primero? A las fibras cardíacas o del ventrículo que están en el ápex. Y al final le llegan a los que están cerca del aparato fibroso del corazón, ¿no? Que divide aurículas y ventrículos. Si el corazón hiciera una contracción simultánea del ventrículo, el ventrículo haría esto. ¿Y qué es lo que haría? Atraparía sangre. Entonces, lo que tiene que hacer es esto. Esto tiene que hacer.
el ápex primero, luego la parte de la base, entonces se expulsa la sangre haciendo esto. Por eso es necesario que primero se contraigan las fibras del ápex, ¿no? Entonces, esta es la forma en que trabaja el corazón, no hace esto. Muy bien. Recordando nada más, la precarga, entonces, lo que llega al corazón y el corazón llega la cantidad de sangre que llega al corazón y luego y lo expulsa, que viene a ser la poscarga, toda la fuerza que hace el corazón en esos dos momentos, ¿no? Pero no debemos olvidar que la contracción del corazón, si bien es cierto está determinado por la precarga, está determinado según el comportamiento, según la ley de Frank-Starling. ¿Y qué dice la ley de Frank-Starling? Que si la precarga aumenta, entonces hay mayor estiramiento de la fibra cardíaca, ¿no? Y el volumen sistólico aumenta. Y la poscarga también tiene una ley, la ley de Laplace. Y menciona sobre la fuerza que hace el corazón, la tensión de la pared, en relación a la presión del ventrículo multiplicado por su diámetro y dividido el grosor de la pared. Digamos, el comportamiento que tiene esta resistencia sobre la actividad del corazón, estamos refiriendo a la poscarga, se llama el efecto Arnett. ¿Y qué dice el efecto Arnett? Que la contractilidad miocárdica aumenta con la poscarga. Claro, entonces si la poscarga aumenta significa que le está haciendo resistencia. Obviamente entonces el músculo cardíaco pero ahí es donde se aplica también. Pero en este caso, cuando estamos hablando de la función cardíaca, la ley de Laplace menciona
los determinantes de la función cardíaca ya integrados, ¿no? Tenemos dos factores. Este es frecuencia cardíaca y esto es Presión. el tiempo que las aurículas se contraigan
y estimulan al nodo auriculoventricular. Más rápido que el nodo auriculoventricular. Pero llega al nodo auriculoventricular, este conduce a 0.5 metros por segundo, el haz de His a 1 metro por segundo y las fibras de Purkinje a 4 metros por segundo. Son mucho más rápidas, ¿no? Y el músculo mismo conduce a 1 metro por segundo. Entonces, ¿dónde hay la mayor demora? Aquí. Y como mencionamos, es para que las aurículas puedan contraerse y luego ya la orden pasa al ventrículo y puede contraerse, ¿no? Las fibras de Purkinje son las que más en velocidad conducen el impulso eléctrico. Ahora bien, como estamos hablando de electricidad, este sistema es un sistema de células cardíacas con comportamiento eléctrico, más o menos serían los que funcionan. Pueden actuar solos y eso le da un automatismo.